Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Tras los malos resultados de las pasadas elecciones del 1 de julio, se arrecia la disputa entre los panistas para liderar su partido. Hay dos grupos, el del presidente Felipe Calderón, que propone adelantar la Asamblea Nacional y cambiar los estatutos, el de Gustavo Madero, que se opone a las pretensiones del presidente y así poder concluir el periodo para el que fue electo. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Javier Corral, senador electo del PAN. Buenas noches, Javier, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Esdras. Hernán Cervera Macarios, que tiene buenas noches. Javier, ¿qué pasa dentro de Acción Nacional? Pues que estamos en un proceso de recomposición, de reflexión, tras los resultados electorales del 1 de julio, y efectivamente pues se está generando una discusión en torno del futuro del PAN, que recoja primeramente un diagnóstico correcto de lo sucedido y por supuesto que tome las medidas necesarias para relanzar al PAN y por supuesto para redefinir las acciones que sean necesarias. Hablan de refundación, términos que uno puede decir, bueno, pues da lo mismo que le digas refundación, reestructuración, pero hablar de refundación quiere decir hay que borrar todo y volver a construir. Por eso yo creo que el término es demasiado amplio para lo que realmente necesita Acción Nacional. Efectivamente hay la necesidad de ajustar los estatutos, sobre todo en los procedimientos para la elección de candidatos como de dirigentes, tanto locales como estatales y el nacional mismo. Una manera distinta de integrar el Consejo Nacional y los consejos estatales, pero no creo que sea la refundación lo que necesita el PAN. Sí mucho un rediseño, pero sí un compromiso mayor con sus propios estatutos y principios, porque me parece que es lo que ha faltado, la vigencia del orden estatutario en términos de acotar la impunidad que se genera en el PAN, y me parece que este es el dato más importante. Por eso no coincido con quienes hablan de una refundación. Quizá en términos programáticos un ayornamiento, que sea una modernización, una actualización en términos de proyección de principios, y de revisión de posiciones programáticas frente a algunos temas y algunos avances que se registran, y que el PAN tiene que ser absolutamente consciente de ese cambio, de esa dinámica. Es un partido, dicen, familiar, muy cerrado, muy de estructuras. Para entrar al partido se requieren 1000 pruebas y pasar de un estatus a otro. ¿Qué le pasa a Acción Nacional? ¿Sigue siendo el partido cerrado del pasado? Sus procesos de afiliación son absolutamente estrictos, son procesos, es más difícil entrar al PAN que a la Universidad Nacional Autónoma de México. En primer lugar hay que pasar un examen. Yo no sé en cuántos partidos políticos en el mundo los que quieren ser miembros de un partido político pasan por la necesidad de un aval, de una autorización de un comité municipal y de un examen en términos de capacitación y de formación doctrinal. Estos requisitos fueron fruto de una reforma estatutaria que supuestamente iba a acercar al PAN con los ciudadanos, pero como fue hecha por la burocracia del partido, pues terminó cerrándola, restringiéndola, porque se parte de la idea de que ya estamos todos los que tenemos que estar y no cabe ni uno más. La familia. Yo creo que uno de los temas fundamentales de este ayornamiento, de esta reconstitución, si queremos ir entre recomposición y refundación, es abrir el PAN a métodos más flexibles de adhesión, porque luego este tipo de mecanismos lo único que hacen es que se produzcan también clientelismos a la hora de definir candidaturas o dirigentes, y lo que necesita el PAN es un acercamiento con los ciudadanos y flexibilizarles su simpatía, su ingreso al PAN. Sí estamos todavía muy cerrados, me parece que el dirigente nacional del PAN que sea electo por un grupo de 320 y tantos consejeros nacionales, que son a su vez electos en asambleas estatales por delegados, este es un concepto pues verdaderamente desfasado para la realidad actual. A mí me da la impresión que esta crisis que tienen en este momento en Acción Nacional en realidad es algo que fueron posponiendo por un buen rato. Y tengo la impresión que esto empieza, este enfrentamiento al interior y esta dificultad de definir la dirección del partido, inicia alrededor de la elección intermedia de Vicente Fox, por allá de 2003.
y se empieza a notar en este conflicto que hay en la sucesión de Vicente Fox entre el señor Espino, que ahora ya no es parte de Acción Nacional, según entiendo, y el presidente Calderón, y que se va notando cada vez más al extremo, pues, de que en esta elección, pues un PAN dividido se fue a un tercer lugar relativamente lejano. ¿Tú coincidirías con esta impresión de que es un conflicto que ya trae casi una década en formación? Sí, yo creo que es anterior al arribo del PAN al poder, a la presidencia de la República. Porque el PAN nunca quiso entrarle de fondo a señalar con claridad la relación partido-gobierno o la relación del partido con sus gobiernos. Primero con sus gobiernos estatales y luego donde urgía esta definición cuando asumimos el poder federal. Y efectivamente ahí es donde se enfatiza o se agudiza un problema, tensiones muy fuertes y bueno, hay un momento revelador de esta falta de definición. Alguien ha señalado con gran acierto aquel abucheo que se le hizo a Manuel Espino en la Asamblea de Guanajuato, delante del presidente de la República. Un abucheo de minutos al presidente del PAN, más allá de Espino, que Calderón consintió con una sonrisa ante toda la Asamblea Nacional. Estaba ahí dibujado en un momento muy dramático para el presidente del partido el gran deterioro en las relaciones, el no saber conducirse como un partido en el poder y por otro lado quienes pretendían hacer del PAN un partido del poder. Porque el problema que hemos tenido es que el tránsito de la cultura de oposición a la cultura del poder no se cuajó en el PAN y entonces no sé de dónde salió una cultura presidencialista brutal. Yo estoy asombrado, Macario, de dónde nos ha venido esta cultura presidencialista en actores muy importantes cuando siempre señalábamos el ámbito de competencias de partido y gobierno, que es ahora lo que está presente, ¿no? Hay quienes incluso le apuestan a que ante la falta ya de poder que repartir, pues el equipo gobernante se atrinchera en el PAN. Así. Javier, al margen de cómo vayan a reconstituirse, a arreglar las diferencias, etcétera, vienen eventos muy importantes para el país hacia adelante en donde el PAN va a tener que actuar como un actor fundamental para ver si hay acuerdos o no hay acuerdos, si se puede hacer algo en términos de reformas estructurales o no. Y en ese contexto, un PAN que salga muy raspado de sus propias decisiones internas puede perjudicar en términos de lo que requiere este país hacia adelante. ¿Cuál va a ser la posición que tomarán diputados y senadores o cómo lo perfilas tú al margen de que pueda haber discusiones internas tremendas allá adentro? Yo creo que el PAN, primero, no puede repetir la actitud mezquina del PRI de regatearle al país reformas fundamentales que requiere su desarrollo por la disputa meramente electoral. Pero tampoco debe irse al otro extremo. Hay ya muchos quienes quieren inmediatamente ir a ponerse a las órdenes de Peña Nieto dentro del propio partido, que están presurosos de ir a ponerse al servicio del nuevo gobierno. Yo creo que lo que el PAN primero tiene que definir es qué partido quiere ser. Exactamente qué partido queremos ser frente a nuestros electores, qué agenda queremos relanzar, recuperar nuestras banderas, nuestra auténtica posición ideológica y doctrinal que hemos venido abandonando, también bajo los argumentos en algunas ocasiones de la gobernabilidad democrática, en otras de la coyuntura que se vive, en fin, o el tiempo electoral, siempre el tiempo electoral aplazando nuestras principales propuestas, banderas. El PAN tiene que definir y relanzar su oferta programática y en función de su propia definición, su rescate, su recuperación, tendrá que acompañar las reformas por sus méritos, independientemente de quien las proponga, si las propone Peña Nieto o otras las propone la izquierda. Creo que el PAN tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no tiene una mejor oportunidad que esta para recuperar ese vínculo y salirse de los intereses inmediatos y volver a las causas que lo identificaron, la causa con la democracia, la causa con la transparencia, con el combate a la corrupción, con la democratización sindical,
con la lucha antimonopólica, tanto en lo económico como en lo político, o sea, retomar sus banderas. Y en función de esa definición, que obviamente va a entrañar una autocrítica, porque son 12 años también de haber abandonado, de alguna manera, el cambio político, de régimen político al que fuimos llamados. Porque nosotros no habíamos sido llamados a aumentar oportunidades o a hacer más grandes los programas sociales. Nosotros fuimos llamados a cambiar al régimen político en el 2000 y ese es el gran pendiente democratizador. No es una refundación, es una recuperación de la idea original del PAN. ¿La puede hacer el grupo presidencialista y pragmático? Yo creo que es el menos indicado para hacerlo, porque de alguna manera es el que ha estado sujeto al escrutinio público de una mayor manera el 1 de julio. Yo por eso creo que el presidente de la República no debiera encabezar este proceso. Lo digo abiertamente. No podemos prescindir de Calderón, así como la izquierda no puede prescindir de Andrés Manuel López Obrador. Ahí está comprobada su acción de candidato, dándole a la izquierda 15 millones de votos. También es cierto que el presidente de la República es un activo importante, es un liderazgo del que el PAN no puede prescindir. Tiene un bagaje, tiene una historia personal en el PAN, pero de ahí a ser ahora el conductor de este proceso no le toca. Calderón ya hizo y ya deshizo en el PAN y los resultados son desastrosos. Se le permitió incluso injerencias indebidas en la integración de los órganos del partido y la utilización de los mecanismos del poder, de las resortes del poder, para condicionar ciertos temas, ciertos procesos. Y yo creo que Calderón tiene una doble responsabilidad el 1 de julio. La del ejercicio del poder, que para mí ha estado centralmente cuestionada el 1 de julio, en términos sobre todo de la política de seguridad, la estrategia de seguridad, pero también esta otra intervención que él asumió en el partido. Bueno, Fox nunca tuvo un interés por el PAN, ni siquiera para meterse, ¿no? O sea, Fox al PAN lo consideraba un lastre, en realidad no le llamaba la atención. Pero Calderón se metió y en serio. Entonces, ya tuvieron un tiempo y ahora le toca a otros. Porque vamos a mandar un mal mensaje. Vamos a mandar el mensaje de que a falta del poder presidencial, ahora el equipo gobernante se refugia en el partido para dar un mensaje de continuidad que no creo que sea lo más conveniente. Ahora, en ese sentido, la reunión del 11 de agosto es algo que podría, dentro de la estructura del Consejo, cambiar las cosas, o es algo que simplemente va a reproducir otra vez esta confrontación presidente con el otro grupo. Yo creo que es el grupo del presidente con la institucionalidad del partido, porque se dice, y lo leí ahora en la introducción que daba Cesra, la disputa entre Calderón y el presidente del partido. El presidente del partido es el presidente de Acción Nacional, representa a la institución con todas sus corrientes, con todas sus posturas y con esa composición que Madero logró hacer en la integración del CEN. Y Madero está defendiendo una institucionalidad. Estemos o no de acuerdo con Madero, en algunas posiciones, lo digo con toda claridad. Él representa a la institución y por lo tanto el Consejo creo que respaldará a quien representa a la institución. ¿Qué se puede producir en el Consejo Nacional? Bueno, pues un análisis, se puede ahondar en el diagnóstico, pero también se puede convocar desde el Consejo a una Asamblea Nacional Extraordinaria. ¿Cuándo debe ser esta Asamblea Nacional Extraordinaria? Para la reforma de estatutos en su vertiente de recomposición, refundación o reconstrucción, como se diga. Bueno, yo creo que debiera ser después de que concluya su periodo el presidente de la República y no antes. ¿Por qué el presidente de la República busca que se haga en su periodo? Pues porque quiere maniobrar todavía con los resortes que le queden del poder para ganar esa Asamblea Nacional Extraordinaria. Y yo creo que esto sería un absurdo, un despropósito histórico en relación con el talante con el que el PAN fue fundado. El PAN siempre criticó al PRI haber sido fundado desde el poder, desde el origen del poder. La gran crítica histórica que le hacíamos al PRI en sus vertientes de PNR, PRM y el nieto que es el PRI, haber sido concebido desde el poder
con las consecuencias que eso tiene. Lo peor que le podría pasar al PAN es ir a un proceso de refundación desde el poder, porque nunca nada renace a partir de una época de eclipse o de culminación, como es el gobierno del presidente Calderón. Javier Corral, ahora sí que más claro ni el agua. Pues espero que haya sido claro, porque me parece que es el momento de decir las cosas aunque duelan, porque cuando uno dice después las cosas, ¿para qué las dice? Es el momento de decir las cosas y hablar fuerte. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.